Jorge Franco Ramos, es un placer saludarte y tenerte, pues, para todos los lectores de libros y letras en esta conversación en la que vamos a hablar un poco sobre tu más reciente novela, El vacío en el que flotas, y bienvenido, Jorge. Gracias, Ileana. Siempre es un placer regresar a Libros y Letras, una revista que llevo en el corazón por muchísimas razones, Sí, porque casi que nació paralelamente conmigo como escritor. sí, 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 tengo muchos recuerdos de aquella época, Jorge. Esos comienzos, sí. Sí, pero bueno, vamos a hablar sobre tu más reciente novela, El vacío en el que flotas, y quiero empezar un poco sobre los personajes de esta novela que tienen ciertas particularidades y quizá lo que más los une a todos, o lo que tienen en común, es la soledad en la que viven y es como también la culpa que carga cada uno de estos personajes. ¿Cómo creaste los personajes? ¿Cómo nacen? Pues, Ileana, digamos que yo soy un convencido de que la solidez de los personajes, de que el músculo que tenga cada personaje en una historia es fundamental para el desarrollo de la escritura. Creo que muchas veces, bueno, pues son ejemplos que ha mostrado se han mostrado en la literatura. eh, los personajes en la mayoría de los casos, son quienes perduran en el mundo literario. A veces olvidamos las anécdotas, las líneas narrativas de una historia, pero siempre conservamos como en la memoria y en el corazón a esos personajes que realmente nos identificamos o queremos o odiamos, pero son personajes pues que de todas maneras que por su fortaleza perduran en la memoria del lector. Entonces yo soy muy consciente, digamos, de que esos personajes deben ser sólidos y por eso pues tengo mucho cuidado en la construcción de ellos y les dedico mucho tiempo a su psicología para que sean convincentes al momento de contar la historia. De todas maneras, yo aquí tengo cuatro personajes, digamos, principales que a quienes les cambia la vida de maneras muy diferentes a partir de un momento en particular. Casi que a ellos les cambia la vida en un segundo, con diferentes consecuencias. Dos de ellos comparten, digamos, como un mismo dolor, una misma soledad, una misma tristeza. Son un padre y una madre, jóvenes, de padres de un niño también muy pequeño que desaparece en un atentado terrorista, pues también con una particularidad, y es que el niño no aparece ni muerto ni vivo. Em, de todas maneras, yo lo que también quise, sobre todo a través de ellos, era como mostrar un poco cómo cómo cambiaba la vida de tantas personas a partir de un acto, digamos, violento, y mostrar que a partir de ahí, en cuestión de un segundo, sus vidas no iban a volver a ser las mismas. Y mostrar también cómo estas tragedias, y lo digo en la novela, tienen una especie de efecto dominó que, digamos, más allá del dolor de ellos por la pérdida de su hijo, está también toda la alteración de sus vidas privadas, de su vida íntima, de su vida de pareja, de su vida profesional. Y yo siento que, como ellos, pues hay millones de personas en el mundo que han pasado por situaciones también así trágicas y adversas, quienes no vuelven a ser los mismos a partir de ese instante. Y por otro lado, también pues quería mostrar otro tipo de consecuencia a partir del mismo estallido, de ese mismo momento del atentado terrorista, cómo les cambian las vidas también a dos personas, a un niño que es raptado en ese momento, y que crece un poco en la incertidumbre por no saber muy bien quién es él, por no tener muy claro su pasado. O por un pasado que se le inventó, que fue inventado para él, pero a partir de retazos, con muchísimas contradicciones, y marcado de todas maneras por la ausencia de unos padres biológicos, eh, con la particularidad también de haber sido criado con un personaje que de alguna manera, un personaje muy complejo, que de alguna manera resulta incómodo también para él, para el mismo personaje del niño que va creciendo,
e incluso a veces muy incómodo para los mismos lectores. Y por último, está este cuarto personaje, pues que es hablo de un personaje muy complejo, muy difícil de definir, eh, y que produce en los lectores también reacciones muy opuestas. En estas semanas que he estado con mucho contacto con los lectores, me he dado cuenta pues que la percepción hacia este personaje a veces se mueven en extremos opuestos, personas que lo odian, personas que lo quieren, personas que de alguna manera justifican lo que hizo. Y, y a mí digamos que como autor me ha gustado mucho como toda esa controversia que ha generado este personaje, porque creo que eso quiere decir que el personaje pues tiene ese músculo del que hablaba al comienzo Sí. para ser convincente y hacer verosímil una historia. Precisamente quería preguntarte sobre ese personaje que representa muchas cosas, ¿no? Representa, digamos, quizá a las personas que se han sentido discriminadas por su género o por algunas otras dificultades. También nos hace reflexionar sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces uno lo puede llegar a querer, pero también le puede llegar a odiar y a perdonarle muchas cosas. ¿Por qué decidiste contar desde esa mirada de este personaje parte de la historia? Sí, yo creo que dije, digamos, algo que para mí era importante, lo dije hace un momento, y era un poco como la incomodidad que despertaba este personaje. No solamente, no inicialmente lo pensé para los lectores, lo quise pensar un poco para, para los otros personajes. Em, es decir, si lo que hizo este personaje que se llama Uriel, lo hubiera hecho, digamos, una persona mucho más convencional, más normativa, eh, digamos, sin tanto, porque es que Uriel, además de ser una especie de monstruo, al mismo tiempo es un personaje lleno de color. Tiene un colorido en su forma de ver la realidad, en su forma de manifestar cariño, de manifestar amor, en su forma de buscar también, la forma como él persigue ese sueño en la música, en el canto. Entonces, es un personaje que realmente probablemente no sea tan difícil, tan fácil de encontrar en la realidad, pero que a mí me permitía mostrar como una zona gris muy amplia en el que era casi imposible juzgarlo como, como alguien bueno o alguien malo. Y eso es algo que yo quise hacer muy intencionalmente. Pero también al mismo tiempo esa ambigüedad del personaje, esas contradicciones en las que vive, eh, se volvían un poco incómoda para ese niño que estaba criando. ¿No es cierto? Este es un niño que venía de un hogar convencional y que de pronto se ve enfrentado a un personaje que le genera muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, en todos los aspectos, ¿no? Porque a veces lo percibe como padre, a veces lo percibe como madre, al comienzo siempre como un extraño con un comportamiento extraño además. Y yo sentía que esa incomodidad me iba a ayudar a que Anderson, este niño, creciera precisamente con muchas dudas, con muchos vacíos, que era algo que yo necesitaba afianzar mucho en este personaje. Digamos que nunca encontrara como la comodidad en la relación con ese personaje, nunca se sintiera como que esa casa fuera realmente su verdadero hogar. Y precisamente por una razón muy importante, era como para mantenerlo en esa inercia de flotar en Ujú. la incertidumbre, de flotar en el miedo, de flotar en la inseguridad. Necesitaba un personaje con muchísimas debilidades y yo creo que eso de alguna manera le daba también mucha fortaleza a eso que surge de un momento a otro, sorpresivamente para él y sobre todo para él como personaje, y es el éxito que consigue a través de la escritura, ¿no es cierto? Entonces yo creo que con el riesgo, digamos, del manejo de este personaje de Uriel, el personaje complejo que digo,
porque era un personaje que de todas maneras tenía que yo establecerle también muchos límites morales, a pesar de que nunca quise como juzgarlo moralmente. Pero es decir, en la construcción de ese personaje yo tenía muy claro que Uriel jamás podía permitirse, por decir algo, una mirada diferente a a una mirada que no fuera paternal, una caricia, un tocamiento que no fuera más allá de lo paternal. Porque yo creo que cualquier suspicacia en ese sentido me habría arruinado al personaje. Entonces yo creo que simplemente es un personaje con una vocación inmensa de, de ser padre, de ser madre al mismo tiempo, por esa ambigüedad de género que tiene, pero que tenía muy claro que para ese niño quería lo mejor, quería sentirlo como un hijo y que toda su lucha fue también para ganarse el amor de ese niño. Mortificado siempre, y yo creo que ahí viene uno de esos grandes vacíos que produce la culpa, porque es un personaje que está mortificado por la culpa y que no deja de martillarle a diario. Y ahí entra también un elemento que es muy de nuestra cultura, que es el aspecto religioso. Es como este personaje trata de menguar su culpa a través de la religión, Ujú. ¿no? De la invocación a los santos, a sus vírgenes, de ejaculatorias, digamos, en términos convencionales, de ser un buen cristiano, pero tampoco sin llegar a perder su esencia. Digamos, no, tampoco se deja doblegar por la religión, simplemente ahí yo creo que aplicaría un dicho muy colombiano, cuando decimos que el que peca y reza empata. Yo creo que eso es algo que Uriel siempre buscó como personaje. Son cuatro historias, ¿no? Aquí estamos hablando de la historia de la pareja, pero es que Sergio tiene también su propia historia y cada capítulo nos va hablando cada personaje. Eso es lo que me parece muy interesante y lo vas entrelazando. ¿Cómo fue esa construcción para que se diera ese híbrido? Sí, claro, fue clave, digamos, para poder contar esta historia, como encontrar una estructura que no fuera tan convencional, permitiera precisamente como, que, como contar, como llevar a ir con cada personaje de la mano. Como lo dije ahora, me interesaba mucho como entrar a contar los efectos secundarios que tuvo la historia de cada uno a partir de ese estallido, a partir de ese acto terrorista. Estaba plenamente convencido de que ese momento aterrador para ellos eh, iba a tener en el comportamiento de cada uno, pues maneras diferentes de enfrentar, de ver la vida y de ver esa misma situación. Una cosa es la madre, que por supuesto tiene un tipo, como toda mujer, o como toda madre, pues tiene un tipo de relación y de vínculo diferente con sus hijos. No en vano, digamos, está todo el proceso de una maternidad, de un embarazo, de engendrar un hijo, que es diferente, digamos, al de los hombres, que somos padres, que por eso no, pues no dejamos de sentir un gran amor, una gran, no sé, pues como un gran apego a nuestros hijos, pero de todas maneras siempre yo creo que ese hecho de la maternidad marca una diferencia Mm. muy completa, muy concreta entre un hombre y una mujer, y así lo quería yo presentar también en esto. Como lo dije ahora, también en el niño y también en este otro hombre, en este personaje, en Uriel, el personaje complejo que hemos hablado. De pronto fue surgiendo como una estructura un poco lúdica, un poco extraña. Yo a veces la veía yo como un poco como ese juego de matrioscas, de esas muñecas rusas, donde hay una muñeca grande que, que contiene una más pequeña y esa pequeña a su vez tiene otra más pequeña y así sucesivamente, digamos hasta, no sé, cuatro o cinco. Yo aquí en este caso básicamente necesitaba como de cuatro cajas para meter en cada una la historia y, y sentía que también es pues algo que ya había aplicado en novelas anteriores, que era también como una narrativa muy lúdica en cuanto al relato del tiempo, el juego de los tiempos. Aquí hay unos tiempos que avanzan más rápido que otros. De todas maneras, ejemplo, que son tan, que se
tan eternas, tan lentas. Ahí bajaba un poco la velocidad para contar el mundo de Sergio y el mundo de Selmira, los padres, mientras que el mundo de Uriel y de Anderson era un mundo que avanzaba y que se movía un poco más rápido a medida que este niño crecía, y ahí la narración pues va un poco más rápida. Em, Creo que ese juego me permitió de todas maneras pues como poder entrelazar las historias, poder hacer algo que en su momento, cuando mi editora leyó la novela, hacia el final me dijo: Jorge, hiciste un triple salto mortal, pero caíste parado. Me tranquilizó mucho cuando supe, pues con esa aclaración de que había caído parado, Sí. porque estaba convencido de que efectivamente la novela hacia el final da unos giros inesperados, pero Mm. siempre procurando pues la verosimilitud en esos giros. Ujú. En el libro hay una frase, bueno, es que hay muchas frases que uno va subrayando y va sacando, pero entre ellas hay una que dice: la muerte cierra, la desaparición en cambio deja siempre una puerta abierta, una puerta que asoma al infierno. Es una frase que hace quizá referencia a la verdad, a esa verdad que buscan las víctimas, porque es una novela que Sí. habla sobre las víctimas, los desaparecidos, la violencia. ¿Cómo, cómo ves la creación de instituciones como la JEP, que están en búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos? ¿Y cómo se puede conciliar la sociedad que ha perdido tanta credibilidad en la justicia? Sí, es un tema muy complejo, Ileana. Yo digamos, el pleno convencimiento que yo tengo es de que lo más importante en estos casos es la verdad, porque es que la verdad de alguna manera puede ayudar a cerrar episodios, sobre todo en el caso de las desapariciones. Es muy, digamos, una muerte puede dejar efectos devastadores, puede ser demoledora. Es un momento, pues, y me refiero a cualquier tipo de muerte, es un momento de profundo dolor, pero digamos que es una verdad, es una situación que permite establecer conclusiones muy claras, incluso permite algo que también es importante en todo esto, y es un duelo, sobrellevar un duelo, pasar el duelo y ver cómo se sigue la vida, pues digamos, hacia más adelante. El problema de la desaparición es que no cierra ese episodio, y siempre queda una gran pregunta, una gran incógnita en la vida de quienes están esperando a la persona o a las personas que han desaparecido. Eso, lamentablemente, es una tragedia que perdura en las personas, en esos familiares, en esos seres queridos hasta el final de sus días. Y el hecho de no poder cerrar esa historia como lo digo ahí, es un infierno. Yo creo que la verdad en algo puede ayudar de pronto a cerrar precisamente esos episodios, A a sanar. decir, exacto, a sanar, a decir, bueno, realmente lo que pasó fue esto, a ponerle un nombre a esa situación. De todas maneras, yo quiero hacer pues, una aclaración, digamos, respecto a esta historia, porque siento que también es justo hacerlo con otro tipo digamos, de víctimas en el país. Yo quise alejarme un poco del contexto político que tienen las palabras víctima y la palabra desaparición en Colombia. No por restarles importancia, sino porque creo que también hay miles de personas que, que han padecido, que han padecido, que tienen este tipo de tragedia de desaparición en, en otros escenarios. Son personas muy de a pie, muy de común y corriente, personas que ni siquiera son, digamos, reportadas o recogidas por las estadísticas, por los medios de comunicación. Y yo creo que eso he buscado yo un poco con la creación de Sergio y Selmira, que son unos padres que simplemente pues se ven como enfrentados a una situación, a un dolor profundo, pero que tienen que encontrar la manera de seguir pedaleándole a la vida, porque realmente no hay más alternativas. Curiosamente, esta mañana estaba haciendo un programa aquí en Medellín, y visité el monumento que se construyó donde quedaba el edificio Mónaco de Pablo Escobar.
Ahí hay un mural, digamos que más de 46.000 agujeros. Esos 46.000 agujeros están representando y simbolizando las más de 46.000 víctimas que se dieron en un periodo de 11 años, como del 83 al 94. Yo decía que hay 46.000 víctimas que nunca, tal vez, pues muy pocos oímos nombrar, nunca conocimos esos nombres, nunca supimos qué fue de sus vidas, personas que perdieron negocios, que perdieron seres queridos. Y, y sí, de pronto hay una verdad. Murieron víctimas de una guerra demencial, una guerra sin sentido, como lo son casi todas, pero ese era un poco hacia donde yo quería como apuntar esta historia, como a esos, más bien como de esas víctimas que son más del día a día, como lo dije ahora. Ahí me llevas a preguntarte un poco sobre otro tema que abordas en el libro y es sobre como el papel que también tiene la prensa, los medios de comunicación, en donde las noticias sobre la violencia, sobre la guerra, eh, pasan casi que ya a un segundo plano porque estamos tan acostumbrados a diario que cuando se habla de los desaparecidos o de cualquier acto atroz, pues esto no deja de ser más allá de una noticia. Y precisamente quería preguntarte si en tiempos de paz, cuando hemos tenido momentos de tregua, si de pronto la prensa ha aprendido o ya aprendió a narrar la paz o seguimos muy acostumbrados a narrar la guerra. Liliana, yo personalmente, yo he sido muy, ¿cómo decirlo? Como muy aprensivo incluso y hasta un poco crítico con el uso que se le ha dado a la palabra paz en Colombia, sobre todo en los últimos años. Yo sé que para todos es nuestro anhelo, nuestro deseo, pero es una palabra que genera tantas expectativas, porque es que implicaría casi como ¿no es cierto?, la eliminación de cualquier hecho violento en nuestra historia y en nuestro comportamiento diario. Yo siento que nosotros y no me refiero solamente a los colombianos, yo siento que como nosotros como condición humana, como los seres humanos, estamos muy atrancados, seguimos muy atrancados en episodios como la violencia. Hemos superado muchísimas cosas a lo largo de los años, incluso me atrevo ahora somos menos violentos que antes. Y cuando digo antes, pues me refiero pues, no solamente a décadas, sino a siglos atrás. Y creo que efectivamente ahora somos menos violentos, pero todavía seguimos atrancados, todavía seguimos patinando. Y todavía sigue en nuestras mentes, en nuestro anhelo, esa palabra paz. Y yo siento que ha sido muy manoseada, sobre todo en los últimos años. Y, es, y eso creo que va en detrimento precisamente de todos estos intentos de conseguir la paz. Ujú, Eh, Porque lo que decías ahora, yo creo que ya esa paz, esa palabra paz, se está volviendo como parte del bosque, ¿no es cierto? Parte de una escenografía, de un escenario, de parte de un paisaje que nos estamos acostumbrando a ver y que ya incluso está perdiendo credibilidad la misma palabra. Y creo que es precisamente por ese manoseo que se le ha hecho, pues, sobre todo, pues, como en los últimos años. Yo creo que en muchos aspectos y también no sé qué responsabilidad tenga ahí la prensa, digamos, echarle la culpa a la prensa no tiene ningún sentido. Yo creo que quienes le hemos fallado realmente a la paz y quienes hemos fallado, digamos, a estos intentos de conseguirla, hemos sido los ciudadanos, los colombianos, nosotros pues, no sé, con un proceder que realmente no ha mostrado como una verdadera voluntad para lograrla. Eh, y tenemos, digamos, también como ese agravante que mencionabas también que es importante, de que pues es tal la cadena de hechos violentos, es, es que un hecho va opacando y va tapando al otro. Yo lo menciono en la novela, digamos, mm, el caso del niño despertó mucha curiosidad en la prensa, hubo apoyos, hubo pues manifestaciones de solidaridad en los medios de comunicación, pero como muchos otros casos, porque además no eran los únicos, van pasando, van quedando rezagados y se van disolviendo. Y es
simplemente sobreviven estos casos gracias a la búsqueda de seres, de familiares y de seres queridos de las víctimas que insisten en esa búsqueda y que, pero que en la mayoría de los casos, lamentablemente, pues el tiempo se los va tragando también. Y desde la literatura, ¿cómo ves que se esté narrando la violencia del país? Yo creo que se está narrando bien, se está contando, digamos, con responsabilidad, con respeto sobre el tema. Hay una cosa que para mí es muy importante y quiero aclarar primero que me voy a referir solamente a la ficción, y es que yo creo que desde la ficción no es, yo creo que no es muy aconsejable ejercer como jueces morales de las situaciones que estamos planteando, sobre todo de la violencia. Ujú. Yo creo que nosotros desde la ficción, pues tenemos como casi que el deber de mostrar la situación, mostrarla también de una manera, mostrarla, digamos, desde la humanidad de los personajes, desde la intimidad de los personajes y de las mismas situaciones. eh, Tratar de no dejarnos llevar por un maniqueísmo de decir, pues aquí hay buenos y aquí hay malos. Yo creo que es mostrar lo que nos confronta, lo que nos sacude y dejar más bien ese juicio moral en el lector. Eso lo digo yo desde el punto de la ficción, porque desde la no ficción, yo creo que sí podría, pues es permitida, digamos, como un juicio moral de quien está proponiendo en un texto alguna idea o alguna situación o está contándonos una crónica de algún, no sé, de alguna, también de alguna situación relacionada con la violencia. Pero creo que desde la ficción yo apuesto mucho por la neutralidad. Sobre todo, podemos utilizar personajes comprometidos con situaciones, ¿no es cierto? O personajes comprometidos políticamente, o personajes que están, digamos, claramente marcados en uno de los, en un lado, sea el bien o el mal. Pero en el tono y en la forma de contar la historia, creo que ahí es donde debemos de ser un poco más neutrales, porque también sobre todo por el bien de la literatura y de la misma historia, porque yo creo que traspasando de pronto esas fronteras y tomando partido, es muy fácil caer en lo que es el panfleto. Y el panfleto literario, yo lo siento como un género realmente que no le aporta mucho a la literatura. Entonces yo creo que, y lo digo por lo que hemos visto siempre como desde, pues casi que desde que la literatura está contando como las grandes heridas, las grandes fisuras, los grandes errores de la humanidad. Hemos visto, digamos, que hemos visto las víctimas, hemos visto a los victimarios, a veces nos hemos metido en esa zona gris de los victimarios, pero yo creo que debe quedar como en el lector la opción de lo condeno, lo absuelvo, ¿no es cierto? Que es algo que yo procuré también de hacer un poco con Uriel, con este personaje complejo de mi historia, y era no juzgarlo moralmente, y más bien que sea el lector el que diga, lo quiero, lo detesto, lo juzgo, lo perdono, lo entiendo, lo justifico. Esas son cosas, digamos que, porque además me las he encontrado en la realidad con los diferentes lectores han estado leyendo esta historia. En la novela hay los dos personajes, que es Sergio y Anderson, que encuentran en la escritura de alguna manera cómo sobrellevar sus vidas, ¿no? Para Jorge Franco, ¿qué tanto terminar un libro representa un renacer, como representó para alguno de estos personajes? Sí, y ya pues me leíste la mente porque ya iba a entrar como a hablar un poco de ese tema, porque en la novela hay dos escritores o dos personas que están buscando a través de la escritura una sanación o un entendimiento también de sus vidas. Sergio quiere, digamos, como enfrentarse a ese dolor contando su propia historia, y por otro lado tenemos a un joven escritor que termina siendo un escritor muy reconocido, exitoso, tratando de encontrarle también un sentido a su existencia a través de este ejercicio de la escritura. Y por otro lado, hay uno digamos que no se nombra, otro escritor que no se nombra en la novela, pero que realmente está implícito en todo esto que soy Mm. yo, ¿no es cierto? Entonces, a veces siento que es una novela sobre un escritor que soy yo, que escribe sobre un escritor, que escribe sobre un escritor. Ahí hay una ambigüedad que tiene que ver mucho con esa estructura que hablamos inicialmente, una ambigüedad intencional, como de quién cuenta quién. Pero yo sentía que realmente eso era algo que no tenía mucha importancia en este caso,
sino más bien mostrar también cómo la escritura puede ser como un canal de sanación, un canal de cicatrización y por supuesto como ha sido siempre un canal de búsqueda. Ya digamos que más allá de los personajes, en el caso mío, que es el que preguntas, yo siento que a veces la escritura, en mi caso, ayuda de pronto a conjurar miedos. Y yo recuerdo que en mi novela anterior eh, se dio una casualidad, pues una casualidad que no fue muy agradable, pero en esa novela anterior, por ejemplo, yo conjuraba mucho el miedo a la pérdida del padre. Y digo que se dio una casualidad no muy amable porque cuando yo terminé de publicarla, a los pocos meses falleció mi padre. Y ahora, digamos, yo que soy un padre protector, un padre que, pues, que siento que el azar me roba ese afán de proteger a mi hija, siento que con la escritura de esta novela intento conjurar también un poco ese miedo a lo que es la pérdida de un hijo. Espero que nunca suceda y que ojalá nunca le suceda a nadie porque pues, definitivamente es el mayor dolor, pero yo creo que los procesos de escritura sí nos llevan un poco como a conjurar miedos y asumirlos en situaciones dentro de la ficción donde esa ficción nos hace sentir un poquito más seguros y más protegidos. Bueno, y en medio de esa historia que hay detrás de la escritura, pues también traes a colación el mundo literario que rodean los escritores, que eso también creo que es un tema bien, es fascinante además, conocerlo. Y eso es una línea narrativa en el que, digamos que tiene varias intenciones, pero una de ellas también era meter a este personaje que tiene de por sí ya eh, un pasado que lo llena de incertidumbre pues una vida familiar también llena de baches, pues meterlo en un mundo que le estorba, que lo incomoda también porque es un mundo donde se manejan egos, vanidades exageradas, el mundo de el de los escritores, el mundo de los festivales, de las ferias del libro. Y por el otro lado también estaba un poco, pues como la intención de mostrar también cómo ese mundo literario ha entrado en lo que se ha llamado en los últimos años como esa cultura del espectáculo. Es un mundo que ha tenido por necesidad también como que entrar en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la banalización, en el Ujú. mundo, porque pues simplemente no puede, siento yo que es un mundo que no puede tampoco como quedarse atrás respecto a una nueva civilización que se está promoviendo pues por distintos canales de manera también muy ligera, de manera muy rápida, sin mucha profundidad y lamentablemente muchos sectores y muchos aspectos de ese mundo editorial también han caído en esa banalización y ahí es donde yo pues como que aprovecho para burlarme un poco de eso, empezando por mí mismo, porque Si apareces ahí, en sí. la novela también me burlo de mí mismo como escritor. Pues Jorge, te agradezco muchísimo por este tiempo. De verdad que es una novela que lo deja a uno pensando y reflexionando sobre tantas cosas, eh, pues digamos a nivel personal o lo que pasa también a nivel de país, por ejemplo. Es una novela en el que uno encuentra en sí muchos vacíos que tenemos. Y yo creo que es una novela poderosa también por eso. Pues gracias, Iliana. Sí, la novela toca muchos temas, muchos frentes, tiene Mm. muchas maneras de acercarse a ella, de verla. Eh, Como digo yo, la idea es presentarles a los lectores una historia a la que yo le dediqué mucho tiempo, con mucho respeto a cada uno de los temas y a cada uno de los personajes, y que espero que los ponga a reflexionar como me puso a mí durante el proceso de escritura. Gracias, gracias Jorge. Y terminamos esta conversación recordando que Jorge Franco fue premio Alfaguara de novela con El Mundo de Afuera y nos ha regalado historias maravillosas. Un abrazo y de nuevo gracias. Iliana, muchas gracias por ese apoyo constante que siempre he recibido yo desde Libros y Letras y por supuesto desde ti como periodista y como lectora. Gracias. Gracias. Chao.